Estamos escuchando a Diana Ross, su canción Upside Down, para saludar en el día de hoy a Manuel Miranda, que es el nuevo consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua del Gobierno de Canarias. Consejero, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, buenos días. Política territorial, cohesión territorial y aguas. Enseguida vamos a entrar en materia, pero lo primero, ¿por qué esta canción de Diana Ross para poner banda sonora a la entrevista de hoy? Pues porque me recuerda a mi época universitaria, aquí en La Laguna. Mis primeras salidas después de venir de Fuerteventura, se te abrió un mundo nuevo. Y era una canción que estaba en pleno apogeo en esa época, hablo del año 79. Y era muy recurrente en las discotecas y siempre me ha quedado, siempre me ha gustado y la llevo conmigo durante toda la vida. Pues vamos a abordar con esta canción de entrada todas las áreas de la consejería que le toca pilotar en esta nueva legislatura, y vamos a empezar por la materia que quizás nos suene más difícil por la actualidad de los últimos días, que es la de aguas. ¿Cómo estamos en Canarias, en aguas? ¿Qué pasa en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Graciosa? Porque estos cortes del suministro tan continuados y que hacen tanto daño a la población. Es un tema complejo, el tema del agua en estas islas y en todas en general. Es un tema complejo, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la sequía, tiene que ver con la falta de lluvias, con el crecimiento poblacional, con el turismo, la agricultura, en fin. Hay que tener en cuenta que estas islas básicamente dependen del agua de mar, del agua desalada. Yo creo que ha llegado un momento donde no ha habido esa renovación de infraestructuras, esa planificación a largo plazo, y nos estamos encontrando con dificultades en el día a día. Y los ciudadanos obviamente no entienden que una cosa tan básica como el suministro de agua pues no salga por los grifos. Esa es la situación que estamos teniendo y que, como Gobierno de Canarias vamos a poner todo nuestro empeño en intentar solucionar todo aquello que depende del ciclo del agua, ¿no? En este caso, en la producción, vamos a trabajar para intentar en estas dos islas en concreto mejorar todos los sistemas de producción, pero hay que trabajar en almacenamiento, hay que trabajar en conducciones, en fin, creo que hay que hacer una ardua labor en coordinación con las administraciones, y creo que esa es una de las prioridades que en estos momentos tiene este gobierno. Así lo manifestó el presidente en su discurso de investidura, donde fue nombrando una por una cuáles eran las necesidades en materia de agua en las distintas islas, y yo creo que va a ser un reto importante, va a ser un desafío que vamos a tener que afrontar desde luego con necesidades económicas que habrá que aportar. Insisto, tenemos que desde el gobierno aportar financiación, pero también tenemos que exigir al Estado, tenemos que exigir al gobierno de España que sea consciente de que estas infraestructuras no van a poderse hacer simplemente con los recursos de Canarias, sino que vamos a tener que demandar y vamos a tener que hacer cumplir ese convenio de obras hidráulicas que se firmó en su momento y que hasta la fecha no hemos recibido ni un solo céntimo. Yo creo que ahí está planteado el asunto y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para intentar solucionar no solamente este problema en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, sino en el resto de las islas que también los tienen. Usted se reunía hace pocos días con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, llegaba con ella a compromisos concretos. Me gustaría bajar un poco a tierra lo que está diciendo, poner ejemplos para entender qué tipo de infraestructuras, por ejemplo, hacen falta sobre todo en estas islas para que no haya problemas de suministro de agua. Hablaba usted de desaladoras, hacen falta más desaladoras, hace falta crear un nuevo tipo de edificación, de infraestructura que sea, más moderna o distinta a lo que ya tenemos. ¿Qué necesitamos en concreto? Necesitamos potenciar las infraestructuras que tenemos. En el caso de la isla de Fuerteventura, por ejemplo, tenemos que plantearnos la construcción de una desaladora en el sur de la isla, porque dependemos de un solo centro de producción y en estos momentos ese centro está con dificultades para sacar el agua del mismo. Por lo tanto, hay que hacer una planta desaladora en el sur de Fuerteventura con todas las instalaciones, depósitos, tuberías, etcétera. En el caso de Lanzarote hay que potenciar y hay que hacerlo ya de manera inminente. Los módulos de producción hay que aumentarlos, tenemos que aumentar la capacidad de producción de la isla de Lanzarote, y una isla que tiene muchos problemas en estos momentos, que es la de La Graciosa, que también
que en este momento hay que cambiarle la red de distribución que viene de Lanzarote y que termina en La Graciosa. Esos son ejemplos de las islas orientales. En las islas occidentales pues tenemos otro tipo de problemas con dificultades en el regadío en el Hierro. En estos momentos se demanda más agua de la que son capaces de extraer en la isla del Hierro, y bueno, también en el resto de las islas afrontan otros problemas. En las islas capitalinas quizás el tema del agua en cuanto a producción no es tan importante, pero sí es cierto que se demanda temas de reciclaje, temas de emisarios submarinos, temas de saneamiento que también habrá que acometer de manera urgente. En primavera de este año, o llegando casi al verano, hablábamos mucho del agua en Gran Canaria, sin ir más lejos, por las dificultades o los problemas que había en municipios como Galdar y Guía, para eso, para poder regar los cultivos, e incluso para algunas viviendas, para que llegase el agua a casa. Y bueno, se hablaba de las comunidades de los regantes, de que si determinada gestión del agua en algunas zonas no era pública, sino privada, y que eso era así por tradición. ¿Esto debe seguir siendo así o debería pasar a ser una gestión puramente pública, la del agua? Bueno, el agua es un bien común, es un bien escaso, y yo entiendo que en la medida que esté en las manos públicas, los beneficios de esa producción de agua van a repercutir en los ciudadanos. Bien es cierto que también la gestión, pues a veces en manos públicas no es tan eficiente. Por lo tanto, yo creo que cada isla tiene que a través de sus consejos insulares de agua, tienen que definir su modelo de gestión del agua, de cómo se tiene que producir, si a través de desaladoras, a través de extracciones en pozos, en fin, cualquier fórmula de producción de agua, pero eso creo que corresponde a cada una de las islas el definir cuál es su modelo. En determinados casos, pongo el caso de la isla de Fuerteventura, es pública, digamos, en la producción turística con empresas privadas. En el caso de Lanzarote es completamente pública, depende del consorcio de abastecimiento de Lanzarote. En fin, en el resto de las islas, pues prácticamente lo mismo, depende de las confederaciones de agua, depende de las empresas que dedican a la desalación. En fin, creo que cada isla en este aspecto tiene que definir a través de su plan hidrológico cuál es el modelo con el que tienen que afrontar la producción y distribución de agua. Hablaba usted de los emisarios en la respuesta anterior. Desde luego Canarias tiene un problema con esto, ¿no? Con esas tuberías, con esos conductos que van a dar al mar y que no se tratan debidamente esas aguas. ¿Qué se puede hacer para reducir el número de emisarios o para cambiar eso, que lleguen al mar y que no contaminen? Bueno, el reciclaje del agua comienza en las plantas depuradoras. Hay que potenciar plantas depuradoras, hay que potenciar los saneamientos. Uno de los grandes problemas que tiene, en este caso, la isla de Tenerife, es que hay parte de su población que no dispone de saneamiento, con lo cual esas aguas se vierten directamente al mar. Eso hay que corregirlo, eso es intolerable. Tenemos sanciones de Europa precisamente por ese motivo, y lo que habrá que hacer y lo que tendremos que hacer es plantear depuradoras, a partir de ahí buenas redes de saneamiento y sobre todo que ese reciclaje del agua nos permita que sea un agua regenerada y que pueda volver pues a cultivos, a jardines, en fin, que pueda tener una vida útil y no que se vaya directamente al mar. Yo creo que por ahí tenemos que trabajar, y yo creo que es el compromiso de este gobierno junto con el resto de las administraciones públicas canarias, y sobre todo tener claro que el tema del agua va a ser el tema estrella durante estos 4 años. Consejero, vamos a hablar también de cohesión territorial, otra de las áreas de su consejería. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos? Yo leo cohesión territorial, lo que me imagino es a Canarias, un territorio fragmentado por sus características en islas, y bueno, una consejería tratando de hermanar o de aunar, de que todas las islas se den la mano en determinadas políticas. ¿Es así o no consiste en esto? Bueno, consiste inicialmente, puesto que esta preocupación ya empieza a ser patente, tenemos inicialmente que plantear una estrategia. Hay que tener en cuenta que la realidad de las distintas islas son completamente diferentes. Hay islas en este momento pues que tienen una serie de dotaciones que las otras, digamos, mal llamadas menores, no disponen en estos momentos. Y yo creo que lo que vamos a hacer y lo que planteamos hacer desde esta Consejería de Cohesión Territorial es, en principio, plantear una estrategia donde de forma, digamos, multilateral de todas las consejerías del Gobierno puedan hacer actuaciones que unifiquen la calidad de vida y el acceso a los servicios públicos y a las infraestructuras de todos los ciudadanos de Canarias.
tenemos realidades distintas, pero yo creo que haciendo políticas particulares en determinadas zonas, ya no hablo de la diferencia entre islas capitalinas e islas no capitalinas o periféricas o no universitarias, como queramos llamarlo, hablamos dentro de las mismas islas, hay que cuestionar, en el caso de Gran Canaria o de Tenerife, zonas que están tendiendo en estos momentos a la despoblación porque no hay actividad económica y tendremos que también actuar sobre ellas para que no haya dentro de una isla otras islas que no están llegando al nivel de vida o al nivel de exigencia que puedan tener los ciudadanos en zonas como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. En fin, yo creo que hay un trabajo importante que hacer. Tenemos que cohesionar Canarias porque en la medida de que todos tengamos los mismos accesos a los servicios públicos, pues será una Canarias más controlada, más, digamos, mucho más a nivel de la exigencia que nos están pidiendo los ciudadanos, ¿verdad? Le voy a pedir también ejemplos de zonas que necesiten una mayor inversión, por ejemplo, en servicios públicos o unas apuestas determinadas que ahora no las tengan. No sé si hay algún proyecto ya en mente para llevar a cabo en estos años. Bueno, uno que es muy llamativo es el acceso a la fibra, el acceso a la banda ancha en determinados municipios y en determinadas islas, ¿no? Yo creo que una forma de potenciar, digamos, la demografía, de que la gente se vaya a vivir a esos municipios donde en estos momentos no hay esa posibilidad de hacerlo, pues puede ser tener acceso a una banda ancha, a unas redes donde tú desde tu vivienda o desde tu casa puedas actuar. Esa puede ser, digamos, una cosa que hoy se dice que es necesaria para equilibrar el nivel de vida de todos los ciudadanos y de estas zonas más necesitadas de servicios públicos. Pero hablamos de vivienda, hablamos de acceso a los colegios, las escuelas que se están despoblando por falta de población. En fin, yo creo que hay un trabajo importante y que de esta consejería vamos a intentar coordinar, plantear una serie de retos, una serie de desafíos e intentar que las distintas consejerías vayan actuando a nivel particular para intentar que Canarias sea una autonomía con un nivel de vida para todos los ciudadanos bastante similar y parecido, ¿no? Ya que me habla usted de vivienda, le voy a preguntar por ella. ¿Qué se puede hacer? Hay un problema evidente de acceso a la vivienda, no solo en Canarias, en todo el país, pero vemos como los alquileres, que era un refugio, digamos, para aquellos y aquellas que no podían comprar, ahora mismo también son inaccesibles por la elevada o el elevado aumento de los precios. Bueno, ahí tiene mucho que ver también la parte de ordenación del territorio. Yo creo que hay que aportar suelo por parte de los ayuntamientos para las promociones de viviendas, tanto públicos como privadas. Yo creo que ese es un primer paso importante, el facilitar que haya inversión en suelo, también políticas activas de vivienda por parte de las administraciones públicas, en este caso del Gobierno de Canarias, pero lo primero y muy necesario es poner a disposición esos suelos para que tengan capacidad de ser edificados, ¿no? También hay un tema en Canarias que está, digamos, dificultando el tema del alquiler, que es el alquiler vacacional, que hay un compromiso de la Consejería de Turismo de intentar hacer una regulación para que el parque de viviendas residenciales no se convierta, porque es más atractivo para los propietarios, en vivienda vacacional. Ahí hay un reto importante que hacer, una cuestión que habrá que definir en el futuro, y yo creo que con políticas activas de empleo, con posibilidades de activar suelos públicos de ayuntamientos para ponerlos a disposición de vivienda pública y con inversión, yo creo que se puede paliar de alguna forma la situación crítica que hay en determinados ayuntamientos donde no hay viviendas y por lo tanto es muy difícil el acceso de trabajadores a esos municipios. No sé si se refiere a distinguir lo que es una vivienda turística de una vivienda residencial, dejarlo todo muy bien catalogado y seguir con la política que ya lleva el Gobierno central a cabo de tratar de limitar de algún modo esa escalada incesante de los precios del alquiler. Bueno, ahí no es fácil. A veces pensamos que el poner un tope a los alquileres, el limitar la capacidad de los propietarios con respecto a cómo actúan con respecto a los inquilinos, a veces son medidas contraproducentes. Es verdad que eso habrá que verlo en el futuro, todas estas medidas que se han tomado últimamente por parte del Gobierno central, pero yo creo que hay que medir mucho ese tipo de medidas, porque lo que puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo, es que ante esa regulación de los alquileres
a los propietarios, pues estas personas tiendan por irse más bien a explotar esos recursos, esas casas con tema turístico, ¿no? Entonces ahí sí que hay que medir muy bien las medidas y sobre todo que ninguna de estas normativas y legislaciones provoquen que haya una salida de viviendas residenciales a viviendas turísticas. En el ámbito de la política territorial, ¿cuáles son los objetivos? Pues que la administración no sea una dificultad, que el gobierno de Canarias no sea una dificultad a la hora de generar suelo, a la hora de generar planes de ordenación de los ayuntamientos, planes insulares. Yo creo que el gobierno de Canarias tiene que, digamos, mejorar en cuantía sus recursos para que no sea una dificultad el que determinadas planificaciones insulares o municipales se atasquen en el gobierno. Yo creo que esa es la principal prioridad que tenemos en este momento y sobre todo planificar y ordenar el territorio. Nosotros somos conscientes de que en la medida que los territorios insulares estén ordenados, cualquier tipo de inversión, ya sea de energías renovables, ya sea de infraestructuras públicas, van a tener una mejor ubicación y no van a tener dificultades a la hora de desarrollarse en el territorio. Si no hay planificación, si no hay ordenación, va a haber un problema muy serio porque vamos a estar actuando de forma no prevista, vamos a poner en el territorio cosas que no están planteadas y así nos está yendo en algunas islas donde, por ejemplo, el desarrollo de las energías renovables, tanto de la fotovoltaica como la eólica, pues tienen un rechazo porque no se están ubicando donde el planeamiento insular dice o donde debiera decir, porque en estos momentos no está desarrollado, y sí de una forma un poco aleatoria en función de las necesidades de las empresas. Yo creo que hay que mejorar el planeamiento, hay que participar y el gobierno de Canarias tiene una obligación, sobre todo, y eso lo vamos a hacer durante estos 4 años, de ser un vehículo para que la ordenación del territorio en las islas sea una realidad y desde luego no ser un obstáculo desde el gobierno de Canarias. El reto demográfico es uno de los retos que tiene también su consejería. Este también es importante. Bueno, tenemos una realidad muy distinta en cuanto a la demografía en Canarias. Es verdad que vamos cambiando nuestras costumbres, tenemos una natalidad muy baja, hay un envejecimiento de la población en determinadas islas debido a que los jóvenes están emigrando porque no tienen posibilidades de desarrollar un futuro. Hay islas sometidas a una presión migratoria, como pueden ser las islas capitalinas o las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde la población aumenta de forma desmesurada año a año y que, bueno, eso hay que intentar equilibrarlo. Tenemos que potenciar que en determinadas islas pues el gobierno, las administraciones actuar para generar economía, para que digamos puedan tener expectativas de futuro los habitantes, los jóvenes de esas islas, y en otras pues un poco ordenar, controlar y sobre todo intentar que no sea un desarrollo que nadie quiere, pero que al final se está desarrollando en estas islas, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto muy importante. El Parlamento se lo ha tomado muy en serio. El Parlamento tiene una comisión de estudio del reto demográfico que la va a activar en breve. Ahí se van a sacar conclusiones. Desde el Gobierno vamos a intentar sacar conclusiones también de cómo podemos mejorar la demografía en unas islas y cómo podemos también intentar que no se nos vayan de madre otras islas. Y en ese aspecto, pues yo creo que es nuestro reto, o sea, ver y estudiar, que no es un tema fácil, estudiar cómo podemos articular que Canarias crezca en materia demográfica muy parecido y no unas islas mucho y otras islas poco. Nueva Canarias propuso a finales de la pasada legislatura la posibilidad de que solo los residentes en las islas comprasen nuevas viviendas, limitar de alguna forma la llegada de nuevos habitantes a Canarias. No sé si ustedes se plantean algo así o no. Yo creo que eso hay que estudiarlo. No es sencillo en el marco de la Unión Europea y en el marco de España limitar ese tipo de acciones. Pero sí es verdad que tendremos que buscar fórmulas para que no se nos vaya, determinadas islas no se nos vayan a una población incontrolada, ¿no? Y yo creo que eso se hace ordenando el suelo, también vigilando mucho. Hay
hablo de empresas que están actuando en el territorio, en el medio marino, de forma, digamos, desmesurada, sin ningún tipo de control, generando economía que no está controlada. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones, si hay una planificación, si hay una ordenación en el territorio, ordenaciones ambientales, yo creo que se pueden controlar, pues digamos que ese crecimiento que está habiendo en determinadas islas. Controlar que no se hagan, digamos, nuevas explotaciones turísticas, teniendo explotaciones en estos momentos en vigor obsoletas. Yo creo que ahí tendremos que hacer también una reflexión, no seguir creciendo en materia turística en determinadas islas de forma desmesurada, y con esas medidas yo creo que podemos controlar el que la población no se vaya a razón de 2.000-3.000 personas, que son las que están incrementando en determinadas islas todos los años. Eso es muy interesante lo que está contando, lo de renovar quizás o utilizar las edificaciones que ya tenemos en las islas para el turismo y no crear nuevas explotaciones. ¿Eso está de acuerdo la consejera de Turismo y el gobierno de Canarias? Yo creo que ya ha habido históricamente digamos una línea de pensamiento que es mejor renovar que crear nuevas infraestructuras. Eso no quiere decir, no se me malentienda, de que no vamos a seguir creciendo, pero yo creo que prioritariamente debemos actuar sobre la renovación de la planta actual, seguir primando a esos propietarios que tienen, digamos, instalaciones hoteleras o apartamentos en malas condiciones, primarlos para que inviertan en su renovación, en su cualificación, y no intentar seguir explotando suelo y machacando el suelo, que ya en Canarias empieza a ser escaso en determinadas islas. Consejero, asume usted también, lo ha hecho ya, la Dirección General de Emergencias. Lo hemos visto estrenarse prácticamente con el incendio forestal de La Palma la semana pasada. Aquí también hay otro reto para las islas. Hay que tener en cuenta, y yo fui el primer sorprendido, tengo que decir que fue una entrada gloriosa, porque tomé posesión y por el hecho de tomar posesión y ser consejero me vi, digamos, al frente del incendio de La Palma, pero sí la primera sorpresa que me llevé fue la organización que hay en las emergencias en Canarias. Es un sistema que funciona, es un sistema que ha sido capaz de afrontar pues un volcán, una pandemia, crisis migratoria con continuas llegadas de pateras, ha sido capaz de afrontar grandes incendios en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, y se ha hecho de una forma ejemplar. Yo creo que ahí el sistema de gestión de las emergencias en Canarias es un sistema digno de admiración. Eso no significa que no tengamos que seguir mejorando. Yo creo que hay en este momento un campo abierto, sobre todo en materia de innovación, de aportar nuevas fórmulas de gestión de incendios, por ejemplo, o de control de ahogamientos en playa, o, en fin, de vigilancia de arribada de pateras en nuestras costas. Hay cosas que todavía se pueden hacer, hay que mejorar en materia de personal, hay que incrementar la plantilla, porque a veces se ven con demasiados problemas para un pequeño grupo de gente que está gestionándolo, pero sí tengo que decir que es un sistema que funciona, que yo creo que es imitable por otras comunidades autónomas, y que nosotros, nuestra misión va a ser, y en la del director general va a ser, bueno, pues potenciarlo, mejorarlo desde el punto de vista de innovación, aportar nuevas tecnologías para el control de las emergencias, y sobre todo, muy importante, un reto que hay, que tenemos sobre la mesa, que es la construcción de 2 edificios similares, uno en Gran Canaria, en Ginamar, y otro en Tenerife, en La Gallega, donde se concentren todas las cuestiones que tienen que ver con las emergencias en cada una de las islas, de tal forma que esos edificios estén edificados a forma de espejo, que cada uno haga lo que pueda hacer el otro en cualquier momento, y que creemos que es muy necesario esa concentración de todos los medios de emergencias, tanto en la isla de Gran Canaria como en Tenerife, que sirvan además para gestionar todas las incidencias en Canarias. Ahí vamos a hacer ese va a ser nuestro gran reto, e intentaremos que esos 2 edificios a lo largo de la legislatura queden culminados. España está atravesando una nueva ola de calor. A Canarias se prevé que llegue entre mañana y pasado. La Consejería de Sanidad ya ha emitido diversos avisos de distinta categoría para algunos municipios, algunos incluso rojos por el aumento de las temperaturas. Desde la Dirección General de Emergencias, ¿tienen previsto algún plan por si acaso para estar prevenidos? Bueno, prevención hay siempre se está pendiente, se hacen avisos, sobre todo prealertas en cuestiones en materia del clima, en materia de las olas de calor, pero es verdad que se extreman las precauciones cuando llegan estos
puntos de calor tan importantes en verano, porque son desde luego un peligro a la hora de que todos nuestros masa forestal, nuestros bosques puedan estar digamos, en peligro de incendio, ¿no? Entonces se está muy alerta, se tienen todos los medios a disposición, se está muy preparado y sobre todo se hacen campañas en medios y campañas públicas para intentar que la gente extreme la precaución en el trato o digamos en el recorrido por los montes, en el recorrido por las zonas arbóreas, porque sí es verdad que cualquier descuido, como ya ha ocurrido, bueno, pues cualquier incidencia puede generar un incendio de una magnitud imposible, ¿no? Entonces, sí, pedirle a la población, pedirle a todos que estemos muy pendientes, que cuando vienen estas olas de calor el riesgo es extremo y que hay que controlar muy mucho nuestras actuaciones en el campo, ¿no? Muy bien, Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por venir a la radio pública y mucha suerte. Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días.